vamos a hablar de esta herramienta que se llama las FAQ colectivas, pero antes me voy a repetir un poco con temas que he tratado en alguna ponencia anterior sobre inteligencia colectiva, porque yo creo que es el marco que hay que considerar para poder entender las ventajas de esta herramienta, ¿no? Voy a hablar un poco de la participación, porque para mí esta herramienta de la FAQ colectiva es una herramienta que ayuda a dos temas. Se conecta con dos líneas de trabajo. Uno, la gestión del conocimiento, como vais a ver, porque es una herramienta muy buena para gestionar el conocimiento. Y la otra, gestionar el conocimiento de una manera participativa. Todo lo que tiene que ver con cómo podemos generar espacios de participación que hagan que la gente se comprometa más con los procesos y haya más legitimidad de los procesos, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de participación, que es el contexto, inteligencia colectiva, que es el contexto, y después aterrizo directamente en la herramienta de las que vamos a hablar. Por tanto, en los que me habéis escuchado hablar de esto, me voy a repetir un poco al principio, pero me parece que es un contexto que hay que, eh, que hay que configurar para que se entienda lo que viene después. Bueno, siempre aquí hablamos de inteligencia colectiva. Sabéis que soy autor de un libro sobre la inteligencia colectiva y defiendo mucho esta forma de trabajar que conecta con la idea de la innovación participativa, la innovación colectiva, y tiene que ver ni más ni menos con esa inteligencia que se puede crear cuando trabajamos en grupo, cuando trabajamos colectivamente, ¿no? Esa inteligencia que se crea cuando estamos razonando juntos, cuando estamos aprendiendo juntos, cuando estamos creando cosas juntos, cuando resolvemos problemas, retos comunes, colectivamente, o cuando tomamos decisiones, y todo eso cuando lo hacemos en grupo, ¿no? Eh, y eso trasciende el conocimiento individual y genera un conocimiento supraindividual que llamamos inteligencia colectiva. Una manera de resumir el término participación, yo siempre suelo decir tomar parte. La idea es que cuando uno lanza un proceso participativo, lo que está haciendo es invitando a los participantes a que tomen parte en la búsqueda de la solución. Implicar a los colectivos afectados por el problema en la búsqueda intencional y colaborativa de una solución a ese reto que comparten, a ese problema que comparten. Vais a ver cómo las FAQ colectivas son un instrumento que permiten que los colectivos afectados tomen parte en la búsqueda colaborativa de esa solución a su problema. Hay muchas herramientas con las que se puede conseguir esto y una de ellas, que a mí me parece que es de las más sutiles, porque parece que no estás buscando eso y indirectamente lo estás buscando, es el uso de las FAQ colectivas. Por otro lado, recordaros, que esto lo vamos a volver a conectar después, que cuando hablamos de inteligencia colectiva, la inteligencia colectiva de la administración pública se puede explorar, se puede impulsar en dos sentidos, en dos direcciones. Por un lado, hacia afuera, que es un poco la más intuitiva, la que más nos viene a la mente, que es implicar a la ciudadanía, eh, si es un barrio, a los residentes del barrio, si es una ciudad, a los residentes de la ciudad, si es la comunidad canaria, pues a las personas que viven en la comunidad canaria, implicarlas en esto que he dicho antes de tomar parte, ¿no? De implicarlas en procesos participativos para poder capturar su voz, capturar sus expectativas e integrarlas en las soluciones públicas que les ofrecemos. Eso es hacia afuera. Y yo creo que eso ya he dicho que es como intuitivo, que todo el mundo se imagina que eso es importante, lo tenemos en la cabeza, aunque muchas veces no se operacionalice, que no se cumpla, ¿no? Pero hay como una asignatura pendiente, hay un agujero negro que es hacia adentro, que es impulsar procesos de participación, procesos de inteligencia operativa hacia adentro de la administración pública, en la que se implique activamente al personal que trabaja en la administración. La administración pública es una institución muy jerarquizada, como vosotros sabéis, donde se toman decisiones inexplicablemente demasiado centralizadas, demasiado concentradas en determinados cargos, y el personal público que tiene mucho conocimiento técnico sobre cuestiones y que tiene mucha experiencia vivencial de situaciones que enfrenta en el día a día
en su contacto con la ciudadanía, participa muy poco, su voz se escucha muy poco, se toman decisiones de arriba abajo, y entonces aquí rescatamos la idea de que la inteligencia colectiva hacia adentro, que implica persona público, es un tema muy descuidado y muy devaluado. Y esto lo vamos a retomar, vais a entender porque estoy haciendo este preámbulo, vamos a retomarlo cuando expliquemos lo de la FA colectiva. ¿Por qué la participación es importante? Esto va a conectar después con lo otro, pero por eso creo que es importante que entendamos esto. Primero, hay muchísima inteligencia, muchísimo talento que está disperso, que no se está explicitando, no se está aprovechando, no se está gestionando. La metáfora que siempre usamos, abusamos un poco de ella, pero yo creo que es porque es muy buena, es este iceberg, ¿no? Que vemos que solo aprovechamos lo que se ve, lo de arriba, el conocimiento explicitado, en documentos, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de conocimiento y un montón de experiencia y un montón de talento que está debajo del agua, que está sumergido, que no lo estamos aprovechando porque ni conocemos que existe, ni conocemos las personas que tienen ese conocimiento, ni hemos documentado ese conocimiento, no lo estamos transfiriendo. Muchísimo más conocimiento sumergido, no aprovechado que el que estamos aprovechando. Entonces vas a ver que la FAC, una de las cosas que ayuda muchísimo es a levantar este iceberg, a levantarlo, literalmente, para que una buena parte de ese conocimiento pueda ser aprovechado. Siempre pongo este dibujo porque para explicar un poquito esto que yo llamo las zonas grises o los puntos grises, ¿no? Lo típico que vas en el coche y cuando miras por el espejo, por el retrovisor, hay zonas de la visión que quedan ocultas, lo que habitualmente se habla como zonas que en el lenguaje de tráfico tiene un nombre, no me acuerdo ahora muy bien, de que quedan ciegas para la visión, ¿no? Y ahí es donde se pueden producir accidentes, porque viene un coche que no alcanzas a ver en la visión a través del retrovisor. Tienes que mirar por varios sitios para que no te queden esos espacios ciegos, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, muchísimas problemáticas que tiene que abordar la gestión pública, hay zonas ciegas. ¿Qué significa zonas ciegas? Situaciones que vive la ciudadanía a las que no llega nuestra zona de cobertura, la zona que nosotros podemos ser capaces de visualizar y a la que damos respuesta en el diseño de los servicios que damos y en el diseño de las normas, de la legislación que producimos para dar respuesta a esa casuística. El dibujo que pongo es este. Vamos a imaginar que la zona amarilla, esa cajita que veis ahí, es la zona de los expertos. Cuando hablo de expertos, hablo de todos los jefes, las jefas y todos los expertos que la administración pública contrata para dar respuesta a los problemas, ¿no? Es un grupo pequeño de personas que saben mucho del tema y que son las que cortan el bacalao, digamos, que aportan el 90% de la información que sirve para el diseño de políticas públicas. Aquí está C, aquí está F, aquí está G, en esta zona que veis aquí, en amarillo, ¿no? Bien, ese grupo de que son pocos, tienen una cobertura limitada para llegar a entender el espacio de soluciones, mientras que esa es su cobertura máxima a la que pueden llegar, lo que está dibujado en amarillo. Sin embargo, el espacio potencial de soluciones para abordar ese problema, ese servicio público, esa norma, lo que sea, es la caja que está pintada en azul. ¿Qué quiere decir? Que una buena parte de ese espacio potencial en que se pueden encontrar las soluciones están fuera de la cobertura, pensemos en términos de teléfonos móviles, están fuera de la cobertura a la que pueden llegar los técnicos y los jefes y jefas. ¿Por qué? Porque si veis este dibujito del puntito con las flechas, cada persona tiene un espacio máximo de alcance en su cobertura. Su experiencia se basa en experiencia e información local, ¿no? Lo que ha vivido, lo que ha experimentado. Si sumamos todos los espacios de cobertura individuales, al ser pocos los que están metidos en la zona amarilla, el espacio de cobertura va a ser limitado. Entonces se nos quedan fuera de ese espacio M, J, H, L, que son personas, individuos que también tienen su propia experiencia, pero al no poder participar en este espacio de cobertura limitado, tienen un montón de conocimiento que a lo mejor
ese conocimiento da en el clavo de soluciones de ese espacio potencial que no has quedado al alcance de los que toman decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si abrimos la participación a más personas que tienen su propia información local y tienen su propia vivencia, vamos a minimizar el espacio dentro del espacio potencial de soluciones al que no llegamos. Dicho de otra manera, minimizamos las zonas grises, minimizamos las zonas ciegas, las zonas a las que no llegaríamos si nos quedamos con buscar soluciones solo con el equipo de CFI. Esto se entiende también con este otro dibujo. No voy a entrar en detalles en la columna de la izquierda, pero esto lo que dice es que más o menos lo que está debajo de la curva, esta que veis aquí, esta es la gran cola, debajo de la curva esta, es toda la información que necesita para resolver un problema, ¿no? Habitualmente nos quedamos con este grupito de aquí, que son los expertos. Los expertos, fíjense que son personas que son poquitas, el eje de la X son el número de personas y el eje de la Y son el nivel de conocimiento que tienen, cuánto saben sobre el problema, ¿no? Entonces vais a ver un grupito pequeño de expertos que son pocos en cantidad, pero que saben mucho. Este es el grupo, ¿no? Hay un volumen importante, ¿no? Una superficie importante ahí. Pero hay un montón de gente, aquí son pocos que saben mucho y aquí muchos que saben poco. Cuando digo poco, que saben poco no es que sepan poco, sino que a lo mejor saben mucho, pero de cosas aisladas, de pequeños espacios que dominan, ¿no? Mientras que estos son gente que tienen un conocimiento más sistémico, más amplio, ¿no? Entonces, nos centramos en los expertos que saben, son pocos, que saben mucho, y nos olvidamos de muchas personas que saben poquitas cosas, pero que si somos capaces de sumar lo que saben estos muchos que saben poco, al final el volumen de conocimiento que tenemos aquí puede ser tan importante o más que el que hay aquí. Me refiero a la superficie, ¿no? A la superficie que podemos meter ahí. Es decir, hay que rescatar, hay que reivindicar, hay que hacer algo para capturar, mezclar, combinar el conocimiento de esos muchos que saben poquitas cosas especializadas, que es conocimiento de nicho. Espera un momento que voy a cerrar la ventana porque me está dando brillo en los ojos. Muy bien. Vale. Bien, entonces, otra ventaja, aparte de lo de minimizar zonas ciegas, otra ventaja de la participación es que si participo en la solución, si participo, la hago mía. Esto también lo vamos a ver después. Por un lado, musculo capacidades para capacidades participativas, habilidades sociales, de entenderme con los demás, y por otro lado, mejoro la autoestima porque siento que estoy siendo considerado, que estoy siendo tenido en cuenta, y por último, la solución que sale de ese proyecto participativo es mucho más legítima que si se elige de arriba para abajo. Entonces, dicho esto, vamos a entrar ya en la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento tiene que ver con un aprendizaje compartido, donde se invierte en el desarrollo, en muscular ese cerebro colectivo, y básicamente ese conocimiento, esa gestión de conocimiento compartida, no gestionada solo por expertos, funciona muy bien cuando estamos moviéndonos en espacios donde hay un margen para socializar, para aprender juntos, cuando hay mucha gente, esto que dicen muchos que saben poco, o muchos que tienen conocimiento muy de nicho, el poderlo compartir. Esto que he comentado antes, que es aprendizaje peer-to-peer o aprendizaje entre iguales, entre iguales. Es un aprendizaje más informal, normalmente no se da típicamente en un curso de formación donde hay un ponente, una ponente que transmite un conocimiento a unos alumnos, sino que aquí el aprendizaje es en red, donde muy basado en conversaciones y donde todo el mundo tiene cosas que contar y que tienen que aprender unos de otros. Este es el modelo un poco que estamos explorando aquí. El típico entorno donde se da este espacio de conocimiento peer-to-peer o entre iguales son las comunidades de práctica, y un caso típico de comunidades de práctica son las comunidades de clientes, las comunidades de pacientes, ¿no? Cuando se juntan grupos de pacientes que tienen una patología parecida, tienen problemas comunes y aprenden unos de otros, ¿no? Todos tienen experiencias vivenciales muy concretas
Esto de muchos que saben poco, no, insisto, cuando digo que saben poco, me refiero a que no saben, no tienen un conocimiento demasiado, no son eruditos en muchos espacios, pero saben mucho de una cosa muy concretita. Uno sabe mucho de B, otro de C, otro de D, otro de... Y cuando comparten ese conocimiento de nicho, pueden generar un conocimiento mucho, muy interesante, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una comunidad de pacientes que padecen el mieloma múltiple, como esta hay muchas, ¿no? Donde lo que se produce es efectivamente este conocimiento informal, ese aprendizaje informal, basado en una patología concreta. Entonces, bueno, ya aterrizamos ahora en las FAQ colectivas, que son también una herramienta de conocimiento, de aprendizaje informal, dentro del contexto que vengo hablando ahora. Primero, vamos a arrancar de las FAQ normales, las típicas, y después vamos a irnos a las FAQ colectivas. Primero, ¿qué es lo que son las FAQ? Las FAQ son, como muchos de vosotros ya seguramente sabéis, son respuestas a las preguntas, a preguntas más frecuentes, ¿vale? Me voy a quitar aquí el, el WhatsApp que está sonando. Entonces, esto funciona un poco por ley de Pareto. La ley de Pareto, supongo que la conocéis, la que también la llamamos 20-80, donde lo que solemos decir que hay un 20% de preguntas sobre algo que hace el 80% de las personas. Y después hay un 80% de preguntas que hace solo eh, el, el 20% de personas. Quiere decir que hay preguntas que son más frecuentes que otras, hay preguntas que son más relevantes que otras. Entonces, lo que hace este sistema es que se identifica cuáles son las preguntas que más la gente hace y se contestan en una lista, ¿no? Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Estas son las FAQ, preguntas más frecuentes. Pero esto normalmente se hacen por expertos, por individuos concretos que saben mucho del tema. Nosotros lo que vamos a proponer hoy es pasar de ese modelo de hacer FAQ por expertos a hacer FAQ colectivas, que la abreviamos así como FAQ-C. ¿Cómo se hacen las FAQ colectivas? Pues lo que se hace es primero, las preguntas que antes las identificaban una o dos personas, ahora las recogen, las afloran, las contribuyen todas las personas que están implicadas en ese tema, que de alguna manera, bueno, que son las que preguntan, las que usan ese sistema. O sea, las preguntas se identifican colectivamente y después, una vez que se han listado esas preguntas colectivamente y se han elegido las que se van a quedar, también colectivamente, se responden también colectivamente. Hay una lista, se pone ahí un documento con todas las preguntas y colectivamente hay un debate alrededor de esas preguntas, ¿no? Donde después, eso tiene después una edición, pero hay un debate y afloran todos los puntos de vista de la gente con respecto a esa pregunta que se ha puesto para que se responda colectivamente. Y yo suelo decir que es como una fiesta de indagación colectiva, ¿no? En lugar de una indagación hecha solo por expertos. Entonces, hay dos tipos de FAQ. Hay una FAQ, hay un formato de FAQ que solo consiste en respuestas colectivas, ¿bien? Hay una persona facilitadora del proceso o una entidad, cliente de la FAQ, que define las preguntas, ¿eh? Define cuáles son las preguntas que va a responder la FAQ. Esto lo puede hacer una institución, lo puede hacer el profesorado. Voy a hablar mucho de ejercicios educativos porque inicialmente yo utilicé esto para eso. El profesorado define cuáles son las preguntas o puede haber un equipo de expertos que diga las preguntas que la gente habitualmente, vamos a hacer un estudio previo, se identifica cuáles son las preguntas que más se hacen y ya se define el listado de preguntas y lo que hace es abrir colectivamente a la participación para responder esas preguntas. Y después hay otro modelo que no se limita a lo colectivo, a las respuestas, sino que las preguntas también son identificadas colectivamente. Se abre totalmente el ejercicio, y entonces la gente primero identifica las preguntas colectivamente, las aflora y después las responde colectivamente. La ventaja que tiene el primer caso, que es más rápido, el proceso, es más breve, más acotado, ¿vale? Va a saco en resolver un problema que la institución o la entidad tiene. Y la segunda
yo creo que la primera está más orientada al resultado, a conseguir el resultado, y a retomar esto más adelante, y la segunda está más interesada en que el proceso se enriquezca. ¿Por qué? Porque como ya veremos, el proceso de aflorar preguntas, de que la gente se haga preguntas, tiene un valor pedagógico y un valor desde el punto de vista de gestión del conocimiento e incluso del resultado, que es mucho más rico. Yo soy mucho más partidario de hacer el segundo formato, pero es verdad que el primer formato puede resolver situaciones en las que hay que dar una respuesta muy rápido a un reto. Entonces, por otro lado, recordar lo que he dicho antes, de que desde el punto de vista de la inteligencia colectiva y que la podemos explotar hacia afuera o hacia adentro, ¿qué ventajas tiene la FAC? Que por un lado, tú puedes hacer inteligencia colectiva hacia afuera porque tú lo que haces es que recopilas preguntas que hace la ciudadanía y los agentes sociales que son usuarios de un servicio determinado. Por ejemplo, si hay un procedimiento de solicitud de ayudas, de subvenciones, todas las preguntas que la gente hace, tanto ya sean agentes sociales como ciudadanía, se van recopilando. Es muy importante documentar esto, se van recopilando. Hay una tarea, un proyecto donde se le pide a la gente que no solo responda las preguntas, sino que la vaya recopilando. Se va haciendo una lista de toda la gente, de todas las preguntas que hace la gente sobre ese procedimiento o sobre un servicio público nuevo que se ha creado y la gente pregunta, tiene dudas sobre cómo se organiza el gobierno de Canarias, cómo se estructura. También es interesante, ¿no?, poder hacer una FAQ de esto, o qué obliga al gobierno a la ley de transparencia. Todas las preguntas que haga la gente. Lo interesante de esto, lo más interesante es que las preguntas se recogen, son inquietudes reales que tiene la ciudadanía y además se recogen con la propia voz que usa la ciudadanía. Esto es mucho más interesante que redactar preguntas en lenguaje de expertos. Por eso a veces las preguntas ni se entienden. Y ya no digo la respuesta. Sin embargo, si tú la pregunta la redactas en un lenguaje que utiliza la ciudadanía, porque así la ha transmitido, conectas mucho mejor. Ya veremos que esto tiene un impacto en la empatía. Entonces, recogemos preguntas colectivas en la voz de la ciudadanía y por otro lado, que esto es muy interesante, una gran asignatura pendiente, lo dije antes, y es que esas preguntas se llevan hacia adentro de la administración y se abre el proceso de respuesta a esa pregunta a todas las personas que tienen algo que ver con ese ámbito, que incluso pueden ser de diferentes departamentos del gobierno de Canarias. A más personas participen en la respuesta, más difícil es que se escapen casuísticas y situaciones importantes a tener en cuenta en la respuesta. A más diversidad participe en el desarrollo de la respuesta, más ricas van a ser las respuestas y menos casuísticas se nos va a escapar. Esto va a ser mucho mejor que si la respuesta la contestan 2 gatos o 3 gatos de la administración. Esto yo creo que se entiende. Entonces, ¿qué contribuye a este proceso? ¿Qué ventajas conseguimos? Por un lado, se desarrollan habilidades colectivas. Se promueve, aquí me refiero más a las respuestas de las preguntas, se promueve una conversación que es muy reflexiva, se desarrollan capacidades de inteligencia colectiva, y esto ya veré por un ejemplo, se pone en común, la puesta en común se entrena, porque hay que tomar acuerdos a la hora de responder, porque cuando hay una pregunta, pues todo el mundo va poniendo su respuesta, pero después hay que debatir sobre esa respuesta, y esa puesta en común es muy rica. Después, muy importante, la empatía. Si cuando tú documentas preguntas y respuestas de la ciudadanía o de los técnicos internos, y esto se hace a partir de lo experiencial, de lo que han vivido estas personas, estos dos colectivos, y se rescata, se captura su propia voz, eso es muchísimo más rico en cuanto al lenguaje, a la sensibilidad, que lo que pueda decidir un experto. ¿Sí? Y por último, esto que he dicho de la zona ciega. Capturas toda la casuística que se puede dar, tanto desde el punto de vista de las preguntas como desde el punto de vista de la respuesta. Esa diversidad de vivencia hace que salga una cosa mucho más rica y mucho más útil. Voy a poner un ejemplo de esto de la puesta en común, de cómo podemos a través de un proceso de este tipo llegar a acuerdos. Y voy a poner un ejemplo educativo que yo lo he hecho y que es súper potente.
¿vale? Pero esto se puede llevar al ámbito de la salud, se puede llevar a un montón de situaciones donde la gente se tiene que poner de acuerdo para el uso de bienes comunes. Vamos por un ejemplo educativo. En una clase vamos a suponer que hay que acordar unas normas para utilizar un bien común que es escaso en esa aula, en esa clase. ¿Qué puede ser? Un ordenador que hay en el aula, puede ser la pelota de fútbol, o un juego que hay a disponibilidad del grupo, de la clase, unos libros que son muy valiosos, todo el mundo quiere leerlos, una pizarra digital o el uso o incluso el uso del espacio de recreo, ¿no? Cuando la gente va al recreo hay unos espacios que a lo mejor tienen un espacio limitado y hay que ponerse de acuerdo de cómo se van a usar. Esto ocurre mucho en los colegios. Entonces, si ese es el reto y hay que ponerse de acuerdo en el diseño de una norma, ¿cómo se pueden elaborar esas normas? ¿Cómo podemos acordar el uso colectivo de ese bien común? Lo primero que hace el grupo, utilizando toda la FAC, es identificar todas las preguntas que a la chavalería le viene a la cabeza con respecto a cómo se puede usar esa pelota de fútbol o ese ordenador o esos libros. Por ejemplo, ¿se puede usar en clase? Cuando en el medio de la clase me puedo levantar y cogerlo y usarlo. ¿El uso puede ser individual o el uso obligatoriamente tiene que ser colectivo? Tiene que haber más de uno que lo quiere usar. ¿Cómo se reserva ese bien? ¿Cómo se define el orden de prioridad si varias personas quieren acceder al mismo tiempo a ese bien? ¿Qué pasa si alguien lo usa más? Todas las preguntas que la chavalería se le puede ocurrir desde su propia experiencia a la hora de poder usarlo. Se hace la lista de preguntas y después el grupo contesta esa pregunta con la ardiente. Fíjense que aquí viene lo lo más interesante, que es cuando están las preguntas, la gente va a tener que discutir colectivamente cómo responder esa pregunta. Si hay una pregunta que dice cómo se reserva, tendrán que discutir y valorar y reflexionar para responder esa pregunta. Y si dicen qué pasa si alguien lo usa mal, pues tendrán que discutir colectivamente para poder responder a esa pregunta de una manera que la respuesta refleje el consenso. Entonces, esto es potentísimo. Yo lo he hecho y es potentísimo. Al final la gente está haciendo un ejercicio de contestar unas preguntas y en el fondo, del fondo, lo que está haciendo es haciendo un esfuerzo para ponerse de acuerdo. Pues ya os puedo decir que esa lista que sale es una lista de normas de convivencia que han sido apropiadas por el grupo y que seguramente van a ser mucho más cumplidas, mucho más seguidas que si eso viene puesta por el profesor o profesor. Bien. ¿Qué aplicaciones puede tener esta herramienta? Voy a poner ejemplos de aplicación. Primero, diseñar y gestionar colaborativamente un curso o una asignatura en un colegio, un instituto, ¿no? Por ejemplo, cuando el curso termina o la asignatura termina, se le puede pedir a los alumnos, a las alumnas, que hagan una lista de las preguntas clave que más le han parecido interesantes en la asignatura que han dado y responder lo que han aprendido de esas preguntas. Eso es un ejercicio súper bonito. El profesor o profesora se queda flipado cuando lee el resultado. El proceso también es muy rico y dice, oye, estas son las grandes preguntas que los chavales se han contestado y esto es lo que han entendido. Fíjense que esto no tiene nada que ver, probablemente puede haber una disonancia enorme entre lo que el resultado de los chavales ha dado y lo que el profesor había querido transmitir, tanto en las preguntas como en las respuestas. Segundo, esto tiene un uso enorme en la administración. Elaborar manuales de usuarios o guías para explicar procedimientos, procesos, metodologías que a la administración pública le interese que la ciudadanía comprenda. En vez de encargar esto a expertos de la administración y después la ciudadanía los lea de manera pasiva, lo que se hace es elaborar ese documento a partir de las dudas que los propios usuarios van teniendo y de la experiencia que tiene ese usuario y del conocimiento que tiene el personal interno. Todo el personal interno que tenga algo que decir aquí. Entonces, para mí, tanto las guías de procedimiento, los manuales de usuario que publica la administración pública serían mucho más ricos si hicieran así. Construcción de relato colectivo, de narrativa colectiva, incluso de publicidad colectiva, ¿no? De difusión colectiva. La posibilidad de que la gente pueda contar su escuela, su institución, su barrio, su ciudad de manera colectiva. Yo he hecho algún ejercicio de esto, donde un colegio
le pedimos a los alumnos del colegio que elaboren una FAQ para contar su escuela a los futuros alumnos que estén pensando en elegir esa escuela. O, fíjense que serían FAQ distintas. Una FAQ que los alumnos le cuentan a los futuros alumnos cómo es la escuela, y una FAQ en la que los alumnos les cuentan, pueden ser los alumnos o los padres y madres, como los padres y madres, sería otra FAQ distinta, contarían la escuela de sus hijos a otros padres y madres que están programando colocar a su hijo en esa escuela, ¿no? En lugar que sea un relato institucional, sean las propias personas que han vivido la experiencia de esa escuela y que saben la típica pregunta que se hace un alumno que viene de fuera, porque esos alumnos se la están haciendo, o la típica pregunta que los padres y madres se hacen de fuera, pues hecha por los propios padres y madres de esos alumnos que están en la escuela. También se usa para hacer diagnósticos. Es una manera original de sintetizar un diagnóstico a través de preguntas y respuestas. ¿Qué preguntas nos queríamos hacer con este diagnóstico y qué respuestas hemos llegado? Es un método como muy estructurado para presentar resultados de un diagnóstico. También lo he usado y me funciona muy bien. Bueno, y si a vosotros se os ocurren otras aplicaciones, a medida que voy hablando ya podemos comentarlo después. Bueno, otro ejemplo muy potente, muy potente, es en la elaboración de la elaboración participativa de normas y leyes. Esto se llama crowd law, el diseño de leyes y de normas colectivamente. ¿Cómo se puede hacer esto? Si tienes que elaborar una norma, es el gobierno de Canarias, tiene que elaborar una norma tanto para el personal interno como para la ciudadanía. Primero se crea una estructura de las preguntas más frecuentes, más relevantes, más delicadas, más urgentes que esa ley tendría que responder. Y tú dices, esta ley funcionaría si es capaz de legislar, de normar, de normatizar, de regular todas estas preguntas que la gente se está haciendo. Una vez que haces la estructura de preguntas, que la recogió colectivamente, se responden esas preguntas. O sea, cómo la futura ley debería dar una respuesta justa a estas cuestiones. Entonces, hay un debate sobre la respuesta. Ese documento, esa FAQ, es la que se usa después para elaborar la ley. Por ejemplo, imagínense, leyes que requerirían una fuerte implicación ciudadana, eso es inteligencia colectiva hacia afuera, y que al mismo tiempo son tan complejas que demandan una respuesta de diferentes departamentos del gobierno de Canarias, porque son transversales, son multidisciplinarios. Voy a poner ejemplos de leyes de ese tipo, que se podrían hacer, o al menos no la ley definitiva, pero el material que se va a usar para poder escribir la ley. Primero, pues una regulación del teletrabajo y de la desconexión digital. Esto es una ley que es muy transversal, muy compleja, que implica muchos agentes, implica muchos tipos de perfiles, pues la puedes abrir para crear una FAQ que sirva para después escribir la ley. La regulación de los alquileres turísticos. Esto es un reto multidisciplinar que implica muchos factores y que en lugar de que lo hagan 5 gatos, un par de expertos, que haya una participación masiva en la redacción de esto. Esto es un tema como el cannabis, la legalización y regulación del cannabis. Esto es un tema que está ahí aflorado, donde requiere una regulación. Entonces podría también hacer colectivamente. ¿Cómo regulamos la inteligencia artificial y la privacidad? Pues sería muy interesante abrir las preguntas a la gente y abrir las respuestas a la gente, ¿eh? Para que haya un debate rico. Esto es otro tema que es muy delicado, que está en la boca de la gente, es cómo nos podemos proteger de las llamadas comerciales que no son deseadas, ¿no? Aquí había una ley que sería muy interesante que se pudiera abrir la participación. Estos son ejemplos, ¿no? De caso. Espera un segundo. Ya está. Mira, casualmente he puesto protección contra las llamadas comerciales y os juro y perjuro y que ha salido, que me ha entrado una pregunta, una llamada de spam, de la que el teléfono te avisa que es spam. Piense que casualidad. Bueno, entonces, una cosa que quiero insistir en el desarrollo de la FAQ es que el resultado de la FAQ colectiva debe ser bueno. Y yo os digo que ese proceso que se sigue
es bueno, el resultado va a ser eficaz, técnicamente hablando. Pero casi me interesa mucho más el proceso. Todo esto de aprendizaje colectivo, de discusión, de debate, de reflexión, de construcción colectiva, todo el proceso que se sigue para llegar al final, a la lista que se publica, es súper rico. Por eso me gusta este dibujo. A la izquierda, el proceso que solo le interesa el resultado. Al final, hay un momento brillante que lo disfrutas porque es un resultado bueno. Pero el segundo, tú vas saboreando, degustando, gozando el proceso y que va increciendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es mucho más interesante preocuparse porque los procesos se enriquezcan. Entonces, una FA colectiva bien desarrollada invierte mucho en el proceso, en que haya de verdad participación, en que se respeten los diferentes puntos de vista, que haya una diversidad, que haya muchas preguntas, que haya riqueza en el desarrollo de las respuestas. Hay que insistir en la importancia del proceso en el desarrollo de procesos colectivos de este tipo, ¿no? Entonces, aquí tengo una serie de recomendaciones. Yo no quiero tardar mucho aquí, las voy a contar muy rápido, ¿no? Porque al final me está quedando larga la charla, más de lo que yo esperaba, me he ido liando. Eh, una recomendación muy rápida base. Primero, invitar a la gente que haga un trabajo de campo, un trabajo de campo previo, individual, para que se haga su propio criterio, recopile preguntas, documente preguntas, que cada participante primero haga este trabajo antes de empezar el proceso colectivo, ¿no? Después, a recopilar todas las preguntas posibles. ¿Para qué? Porque a más preguntas recopiles, más es probable que minimice esto que llamamos zonas ciegas, temas que pueden ser estos. Después, las preguntas que se recopilen, es bueno que sean preguntas prácticas, porque ahí es donde viene la riqueza de la participación, no preguntas teóricas, porque las preguntas teóricas es más fácil que las recopilen los expertos, las expertas. Por ejemplo, si estás haciendo una FAC de una asignatura, lo más interesante de las preguntas en que sean preguntas aplicadas, preguntas que se están haciendo el alumnado sobre problemas a los que pueden aplicar la asignatura, más que contenidos formales de la asignatura, que son preguntas que es normal que se le ocurran mejor a los profesores. Preguntas que plantean dilemas, esto es muy interesante. El aflorar preguntas que ponen a la gente en situaciones de frontera. Si hago esto o esto. O sea, estos dilemas que la gente se plantea a la hora de aplicar una metodología, una herramienta, me parece súper interesante y ese tipo de cosas yo siempre las defiendo porque me parece que el aprendizaje basado en dilemas es uno de los aprendizajes más eficaces. Esto es muy importante, que tiene que ver con el primer punto, con la investigación que hay que hacer. Es interesante capturar preguntas que la gente no verbaliza, no te las plantea, porque a lo mejor no sabe que las tiene en la cabeza. Hay que ayudar a la gente a documentar preguntas que no las tenía explicitadas. Dudas, temores, cosas que a la gente le preocupa, pero que a lo mejor no se le había ocurrido preguntar. Por eso yo suelo decir a veces que hay una diferencia entre preguntas más frecuentes a preguntas más relevantes. Hay preguntas que son relevantes, pero que no son tan frecuentes porque la gente no ha llegado a entender que esa es una pregunta que hay que hacerse. Entonces, esas preguntas relevantes que no son frecuentes, solo se descubren observando, conversando, investigando un poco. Yo invito a que hagáis ese esfuerzo. Y que los participantes lo hagan también.